Resultado, hay que esperar, hay que aguardar para saber si se clasificó o no a los 16avos de final. Y la otra consulta, ¿por qué decidió hoy una línea de 5 en el partido? Gracias. La sensación que me queda es la sensación de sabor a poco, ¿no? No era el resultado que nosotros queríamos obtener, pero también soy realista y sé que una cosa es la voluntad y otra cosa es la realidad. Una cosa es el deseo y otra cosa es lo que uno puede concretar. Sabíamos que íbamos a tener un partido muy difícil, muy complejo, porque no era que nosotros podemos tener determinadas cuestiones que necesitamos y a lo mejor no tenemos o no encontramos para ganarle a este tipo de rivales, sino que este es un rival que le complica, va mejorando su método y cada vez va complicando más la vida a los rivales que tiene que enfrentar. Se la complicó a Turquía, se la complicó a Estados Unidos y nos complicó a nosotros también. Pues tiene una combinación de fortaleza defensiva, con velocidades, con estatura, con envergadura física, de potencia de juego aéreo, que plantea muchas complejidades en un montón de aspectos. Es un rival que sabe utilizar los espacios, que sabe utilizar la posibilidad que uno entre en la desesperación y abrirse. En ese sentido también, o sea, es un equipo que tiene jugadores, como lo había dicho en la conferencia de prensa, que están en el top 5 de velocidades máximas que ha mostrado este torneo, como el caso de Iracunda, o el caso de Touré, o el caso de Vos. Entonces sabíamos que era un partido muy complejo en ese aspecto. Y si nosotros habíamos probado con una línea de 4, pero era como que siempre, si a nosotros en un determinado momento con una línea de 5 donde podíamos empatar el sistema en momentos nos costó llegar, con una línea de 4 hubiésemos tenido mucho más espacios, hubiesen tenido mucho más espacios para poder llegar y nos hubiesen tal vez desbordado más por las bandas. Nos complicaron para mí en el primer tiempo por el sector derecho, porque si bien Vos juega como quinto por izquierda, lo hizo por derecha y es un gol que recortaba para adentro, que se asociaba bien con Volpato, que tenía una profundidad donde a nosotros nos costaba cortar el arranque y después ellos achicaban bien los espacios porque a nosotros nos faltaba fluidez o precisión para sacar limpia la pelota de la zona defensiva o del medio. Entonces terminábamos en pelotazos largos que terminábamos perdiendo los rebotes. En el segundo tiempo creo que corregimos más que nada en unos espacios, la manera de presionar, con el ingreso de Mauricio, si bien él no gravitó tanto en el manejo de la pelota, cada vez que la pelota pasó por él, le dio una pausa al equipo y el equipo por lo menos pudo instalarse en el campo contrario, pero después nos costó a nosotros encontrar los lugares como para quebrarlo a ellos por las bandas, que era por donde uno los puede quebrar, o cuando uno lo abre con velocidades, que era lo que nosotros queríamos así, pero Cercati lo marcó muy bien a Julio, lo controló muy bien y de esa manera las veces que nosotros tuvimos, hasta a veces para llegar con centros, nos faltó precisión para terminar bien las jugadas. Entonces, obviamente que no es el partido que uno hubiese querido jugar, que uno hubiese el resultado más que nada, porque el partido se dio como se podía dar, más allá de que sabía que por las cosas que nosotros tenemos, por las cosas que tiene el rival, iba a ser complejo, y en definitiva eso fue lo que sucedió, porque si encima tenés que sumarle también 4 jugadores de más de 1,95 m, entonces también se te hace muy difícil el tema de la pelota parada, porque tiene la combinación de buen servicio con mucha prepotencia en juego aéreo, entonces era como que tenés que tener demasiadas casillas que tenés que tener atentas, no solamente para tratar de ganar un partido, sino para tratar de controlar y no perderlo. Entonces esa es lamentablemente chocamos contra esta realidad que sabíamos que podía llegar a presentarse, pero bueno, obviamente tenemos que esperar, tenemos esa incertidumbre de qué es lo que va a pasar, que si vamos a clasificar o no. Como le dije a los jugadores, nosotros no venimos a empatar el partido, yo quería ganar, ellos querían ganar, porque queríamos quedar en la historia de Paraguay, ser el equipo que gane 2 partidos en una Copa del Mundo, pero también a veces, como te decía antes al principio, uno quiere y a veces no puede. Entonces, en ese sentido,
yo soy muy optimista en ese aspecto, que vamos a seguir a la siguiente fase y vamos a seguir participando. Y más que nada, después del arranque que tuvimos con Estados Unidos, recuperarse en ese aspecto de un golpe tan duro fue muy difícil. Y bueno, por lo menos el equipo hace 2 partidos que viene mostrando solidez, y si bien hay cosas que nos faltan, pues son cosas que nos faltan y nos faltaron siempre, que son las características de mitad de cancha para adelante, el equipo volvió a recuperar la solidez que siempre tuvo, ¿no? Entonces ahí es donde quedás a mitad de camino, y esa sensación que tengo, o sea, por eso no estoy satisfecho con el resultado, más allá de que sí digo que era un rival que sabíamos antes de jugarlo que era muy complejo. Eva Rodríguez, Tigo Sport. ¿Qué tal, profe? Buenas noches a los colegas también. Ante la incertidumbre que justamente mencionabas, profe, de rival, aunque hay una tendencia muy fuerte de que sea Alemania, incertidumbre del día en que jugaremos, ¿cómo se trabaja aquí en adelante en cuanto a la técnica, la táctica y la logística también de cara a una próxima fase? Gracias. Sí, yo creo que hay un detalle también que no es un detalle menor, el hecho de que si llegás a clasificar y tenés que jugar, ¿qué día vas a jugar? Porque puede ser que no tengas mucho tiempo de recuperación. Nosotros tenemos que ver, Alderete terminó, no pudo terminar el partido, entonces esperemos que pueda estar bien, en el caso de que tenga que jugar. Diego Gómez no está, pero volvería Miguel Almirón también en ese aspecto, y bueno, después analizar rápidamente el rival que te toque, ver el partido que podés jugar, y ojalá nos toque jugar, por el hecho de que creo que empieza otro mundial, un mundial totalmente diferente. Después va a depender también de la hora en que juegues, también porque hay hoy el partido que jugaron Ecuador y Alemania se jugó con temperatura, lo mismo que jugó en Australia y Estados Unidos, se jugó con temperatura de 38, 39 grados. Entonces eso hace de que tal vez la velocidad del juego que podés ver o que vos pudiste ver en estos partidos, donde acá la temperatura estaba ideal para poder jugar, sea tal vez otra. Entonces hay un montón de factores que tenés que analizar una vez que sepas primero que estás, segundo quién es el rival, tercero el día y dónde vas a jugar y el horario que vas a jugar. En función de eso es donde empezás a planificar. Hoy lo único que me interesa, primero que estemos, y segundo, recuperar a los jugadores que tenemos para tenerlos todos disponibles para el próximo partido. Daniel Maciel, Rock and Pop. Profe, ¿cómo le va? Fernando, saludo para todos. Estamos en vivo para la Rock and Pop, el grupo Ñandutí, perdón. Quiero seguir un poco con la primera respuesta que dio con respecto al sistema de juego táctico que se vio en el partido. ¿Cree que Paraguay terminó cediendo el protagonismo más de lo debido, más de lo planeado con respecto al rival que estuvo enfrente, y si quedó realmente conforme con el sistema presentado en la primera parte de este encuentro? Quedé conforme con el trabajo defensivo, no así con el trabajo por ahí que te dije, nos complicaba a vos en el sector derecho. Creo que si hubiese, o sea, cuando practiqué contra una línea de 4, como nos pasó contra Estados Unidos, en esa combinación de velocidad y llegábamos siempre tarde, y llegar tarde acá es mortal. Entonces no podíamos volver a cometer errores en ese aspecto. Para mí defensivamente el equipo estuvo muy sólido, estuvo muy bien. Lo que nos faltó para adelante, o sea, porque ellos lo que querían era obviamente que nosotros nos regalemos, que vayamos para adelante, que le cedemos como hizo Turquía, que cederle el contragolpe, y con 2 contragolpes que terminaban liquidando el partido. Entonces yo creo que lo que nos faltó es sacar limpia la pelota para adelante, que de pronto le costó a Turquía, que le costó a Estados Unidos, le costaron a todos los equipos, no que nos costó a nosotros. Más allá de que nosotros, si hay algo que adolecemos, y lo adolecemos, y se los dije a ustedes a lo largo de toda la eliminatoria y después también, el hecho de sacar limpia la pelota del centro del campo y tener esa capacidad de tener a veces extremos que te obliguen a retroceder. Entonces ahí es donde se nos complica, porque es lo que tenemos, y con lo que tenemos que ver de qué manera nosotros podemos sacar el partido que uno quiere sacar adelante. Entonces, desde el ideal, en el pizarrón, yo no conozco un técnico que no haya ganado un partido. El pizarrón es muy fácil, lo ganan todos el partido. En la realidad es el tema. Yo no tengo ninguna duda que si nosotros hubiésemos jugado con línea de 4, o sea, es incomprobable, porque estamos hablando sobre supuestos, ¿no es cierto?
pero me toca tomar las decisiones a mí. Y no tengo ninguna duda que si nosotros hubiésemos, en este partido le jugamos con una línea de 4 y por ahí nos hubiesen filtrado alguna pelota y nos hubiesen generado un dolor más de cabeza del que nos pudimos generar con una línea de 5. Lo que yo creo que nos faltó fue todo lo que tendríamos que haber hecho para adelante, que ahí fue donde nos tuvimos fin. The lady in white, please. Hello, Charlotte Harper from The Athletic. Both teams needed a point and they knew a point would suffice. A win would have put you second. Were you playing for the draw or playing for the win? And secondly, Enciso had an incident with the advertising boards. I wondered if you thought, because you've played here twice now, if you think the advertising hoardings are too close to the pitch or if the players have commented on that. Gracias. Igual. Sí, obviamente, a ver, un poco va en sintonía de lo que respondí anteriormente, o sea, a nosotros nos costó encontrar los espacios que necesitamos encontrar para que obligarlos a retroceder a Australia. Australia tiene una combinación de disciplina defensiva, fortaleza física y velocidad. Entonces, para quebrar esos sistemas se necesita exactamente lo mismo. Potencia, prepotencia ofensiva, precisión y velocidad. Nos costó coordinar en esos aspectos y en esas velocidades, y creo que Enciso fue muy bien tomado por Cercati. Cercati estaba en una zona donde lo tomaban permanentemente, no lo dejaban perfilarse y dar vuelta, él quedó atrapado entre medio de las dos líneas. Por eso con la entrada de Mauricio le pedíamos que él venga para atrás para ver si podía asociarse para poder conseguir esos espacios de línea para que él se pueda poner de frente hacia el arco. Le costó mucho en el primer tiempo porque él quedó jugando mucho de espalda y, como decía, quedaba apretado entre esos espacios y en esas líneas. Después, cuando nosotros pudimos manejar más la pelota en el segundo tiempo, él tuvo posibilidades de perfilarse para adelante para poder atacar y encontrar determinados espacios como para poder encarar hacia la línea final de Australia. Pero creo que no faltó la coordinación final. Me parece que le faltó a Paraguay la precisión en la gestación del juego y esa capacidad de cierre ofensivo que hay que tener para ganar esta clase de partidos. Lo de Enciso. Sí, con el cartel, si el cartel está muy cerca o no. Sí, a ver, pasó lo mismo en el costado también, cuando a veces los laterales, uno quiere tomar impulso para sacar un lateral, y a veces los carteles publicitarios están muy cerca de la banda también. Enciso, él quiso ir a disputar una pelota y obviamente le fue lealmente pero muy fuerte a la disputa, y obviamente que él chocó contra los carteles. Yo creo que sí sería prudente que si habría más espacio, más que nada porque se juega con mucha intensidad y de pronto un toque se destabilizan, pueden chocar, se pueden lastimar y son cosas que eso puede llegar a suceder. Yo creo que eso también es algo que para ver, para pensar y para rever en ese aspecto. Gustavo Gavinán, Mega Cadena de Comunicación. Buenas noches, profe Gustavo, ¿cómo le va? Habló mucho de la materia pendiente que tiene Paraguay a la hora de atacar. Viene en la fase defensiva, pero ¿por qué cree y considera ya todo este tiempo que nos está costando, no sé si tomar la posta, tener esa tranquilidad que también ha mencionado anteriormente, de media cancha para arriba, teniendo muy buenos jugadores? Y la situación de Ramón Sosa, de Gustavo Caballero, ellos podrían llegar para el partido siguiente y darle otro tipo de variantes de media cancha para arriba, ya que es una situación que tal vez lo ocupe en el transcurso de estos días. No, Gustavo estaba para jugar.
Gustavo, si podía hoy, era una de las alternativas que uno pensaba, pero también tenés que desarmar, tenés que sacar gente de estatura, te ponen un punta central que tiene 1,98 m, resignás el juego aéreo, después lo terminás perdiendo con una pelota parada, o sea, es un partido muy incómodo el que jugamos, muy complejo y muy incómodo. Yo creo que las cosas que nos faltan, o sea, por algo, yo digo, sí, tenemos buenos jugadores, no tengo duda de que tenemos buenos jugadores, pero cuando vos mirás las valoraciones de los planteles, te das cuenta que nosotros, por ahí, por ejemplo, estamos parejos con Australia, pero estamos 4-1 con respecto a Turquía, 4-1 con respecto a Estados Unidos, y no es porque valen más, porque eso es jerarquía. Entonces, ojalá el día de mañana nosotros tengamos jugadores que tengan esos valores. Y esos valores te lo dan las batallas que vos disputás. O sea, podés tener muy buenos jugadores que juegan en Brasil, que juegan en Argentina, que pueden jugar en Paraguay mismo, pero tenemos nada más que 3 o 4 jugadores que juegan en Europa, y los que valen son los que realmente tienen esa jerarquía para cuando vos tenés que tomarte el tiempo, cuando vos tenés que tomarte la pausa, cuando la pelota la das un destino, y eso es jerarquía, eso no se compra en ninguna parte, eso se adquiere con el tiempo. Por eso yo digo, está bien, estamos mirando esto, si clasificamos esto, lo otro y todo lo demás. Yo digo, ustedes están mirando, ustedes si quieren mirar con una manera recontra crítica a Paraguay, me parece perfecto, porque me parece que la primera autocrítica la hacemos nosotros. Hay que mirarlo a Paraguay recontra crítico. Ahora miremos a lo demás por dónde va. ¿Por qué clasificaron a 6 mundiales de manera seguida? ¿Cómo fueron evolucionando? ¿Cómo estaban el mundial pasado y cómo están ahora? Entonces, en ese aspecto, ahí para mí es donde están las preguntas. Nosotros volvimos al mundial después de 16 años. 16 años fuera de la competencia internacional, cuando vos no tenés jugadores en los primeros niveles de competencia internacional, bueno, estamos hablando, está bien, Omar está muy bien en la Premier, Diego está muy bien en la Premier, Tony no pudo ser titular en Cremonese, de pronto tenemos jugadores que uno necesitaría que tallen en otro nivel y todo lo demás. Pero ahí es donde vos necesitas que den ese salto de calidad. Ojalá el día de mañana Diego Gómez pueda crecer y pueda saltar a un equipo de más jerarquía, porque a mí hace 4 años atrás, con una selección que venía después de 8 años sin jugar en la Copa del Mundo y con jugadores que recién habían pasado a Europa, nos tocó sacar 4 puntos también y quedar eliminados sobre la hora cuando perdimos un partido en general. Hoy ustedes lo vieron, Ecuador. Tiene 4 años más con jugadores que tiene 2 jugadores que jugaron la final de la Champions. Entonces tiene jugadores de primerísimo nivel. Entonces le ganaron a Alemania con prepotencia y le ganaron muy bien. Pero hubo un crecimiento de todos esos jugadores que están todos en Europa en un primerísimo nivel. Y eso es lo que te da el crecimiento para arriba. O sea, no la voluntad únicamente. Entonces, si nos quedamos únicamente si quieren ser recontra críticos con Paraguay, sean recontra críticos, cuestionen el planteo, cuestionen todo lo que quieran cuestionar, está todo bárbaro. Pero ojalá tengan la mirada profunda para decir, bueno, ¿cómo nos liberamos para arriba? ¿Por qué estos crecieron y nosotros tuvimos 16 años fuera del mundial? Entonces, ¿por qué? Entonces, ahí es donde tenemos que responder. ¿Cómo puede ser que un jugador de Paraguay se vaya a jugar, no digo a Inglaterra o a España o a Portugal, o se va a jugar a Argentina, se va a jugar a Brasil y no puede jugar, y tiene que volver a Paraguay para poder volver a tener minutos para poder jugar? Entonces ahí hay un problema que lo tenemos que afrontar. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos imponernos? No estoy diciendo en Europa, no podemos imponernos en Brasil, no podemos imponernos en Argentina. Entonces ahí es donde yo digo, no, hay que trabajar en un montón de cosas, hay que trabajar en la formación, hay que trabajar en un montón de aspectos. Entonces por eso les dije, si quieren criticarme a mí, hablamos de fútbol, no tengo ningún problema. Discutimos hasta el cansancio, si quiere decir que la línea de 3 está mal, esto, lo otro, no tengo ningún problema. Entonces yo lo único que digo, ¿saben lo difícil que fue clasificar a la Copa del Mundo? ¿Saben lo difícil que es seguir adelante con los rivales que nosotros tuvimos? Nosotros somos 42 del mundo. Vamos contra rivales que son 16, 20 y 25. Entonces, ¿por qué? No, es un número total. No, es un número que lo da. La jerarquía lo da. Entonces, si nosotros estamos, ojalá, porque tiene que ser una fatalidad para no estar, estamos en la siguiente fase. Obviamente que sí, no, vamos por este camino que es más seguro. ¿Saben lo fácil que es eso? Lo difícil es tratar de encontrar las soluciones ahí adentro de la cancha. Ahí cuesta.
Entonces, yo lo único que sé es que nosotros vamos a pelear con lo que tenemos, como podemos, para tratar, por eso siempre hablé de ilusión, no hablé de expectativa. Entonces, después que me digan que no, tenemos que traer la copa, esto, lo otro, está, como dije, Turquía 4-1 con respecto a nosotros, y Turquía ya se va al mundial. Entonces, con 2 jugadores, Turquía vale todo lo que vale el plantel de Paraguay. Entonces, ¿quiere ser crítico con Paraguay? No tengo ningún problema. ¿Quiere ser crítico conmigo? No tengo ningún problema. Yo tengo claro esto, de la misma manera que lo tenía cuando estaba en Ecuador, de la misma manera que lo tenía cuando estaba en Costa Rica, y yo estoy para dar no las buenas noticias, yo estoy para decir las cosas que siento, como las veo y como son. Después, tal vez el tiempo a la corta o a la larga me termine dando la razón o no. Víctor Villalba, Radio Monumental. Gustavo, buenas noches. Hoy, ¿qué pesó para que en el segundo tiempo Galar sacó el carrilero? Y si lo vio cómodo en ese lugar, eventualmente pensando en que pueda ser una opción para esta clase de partido donde hay que mostrar esa solidez defensiva o jugar con 5, por ejemplo. Sí, lo vi muy bien, Mati. La verdad que nos solucionó el problema con vos. Después al final, obviamente, que el trajín lo llevó, porque primero desde el medio, después en el final, y más que nada también porque él venía de un esfuerzo muy grande en el partido de Turquía, lo llevó a, pero ya era el tiempo de cuento, y la verdad que, salvo en esa jugada del final, que vos pasa entre medio de él y Diego Gómez y lo supera a los dos, fue un problema que quedó sin solución, o sea, fue un problema que lo solucionamos, o sea, no, era un problema que nos generaba conflicto en el primer tiempo, y en el segundo tiempo Mati lo tomó muy bien. Lo que sí, por ahí que era lo que queríamos hacer, como él no tenía la profundidad que tiene Maidana para ir adelante hacia la velocidad que tiene para poder atacar, el hecho era de que Julio tenía que tratar de ir a esa posición por izquierda. Era el hecho de decir, a veces que esa entrega de pelota que yo le pedía a Omar, que salga él, porque Omar tiene un muy buen pie para salir a construir el juego, que podamos encontrarlo ahí para que Julio pueda sacarlo, acercarte hacia afuera para ver si podíamos desbordar por afuera. Pero creo que el trabajo de Mati lo hizo realmente muy bien, obviamente con la incertidumbre, pero ya lo había hecho, lo habíamos trabajado en la semana, por un momento probé esto en la semana, y como es, él también lo había hecho en el partido de Bolivia. The last question, Giorgio Bando, Urbana Sport. Hola, profe, buenas noches. ¿Cree que esos límites de jerarquía de los que habló hacen que la propuesta sea marcadamente defensiva, descartando un poco las necesidades ofensivas? Y si lo que vio hasta ahora de fase de grupos lo convence de que se puede ganar contra un cabeza de serie en la próxima fase. Gracias. Mira, de la misma manera que era difícil clasificar, va a ser difícil de eliminar un cabeza de serie. ¿Imposible? No existe los imposibles. No existe. Entonces, tranquilamente uno va a jugar. Como yo se lo decía a muchachos, ahora cuando salgamos acá, si clasificamos, todo el mundo va a decir que ya estamos muertos. Entonces va a decir que ya estamos de regalo, que para qué vamos a jugar esto, la verdad, ¿qué quieren que nos volvamos solución antes de tiempo? Nosotros vamos a pelear, con los argumentos que tengamos, como podamos, vamos a pelear. A mí me gustaría tener el 99% de la posesión de la pelota. ¿Sabes cómo me encantaría tener el 99% de la posesión de la pelota? ¿Cómo me encantaría? Entonces, hay cosas que las tenés o hay cosas que no las tenés. Lo peor que hay es ser un mil. No sos ni ofensivo ni defensivo. No sos defensivo por elección. A veces sos defensivo porque no te queda otra. O no sos ofensivo por elección. Sos ofensivo si tenés sustento como para poder tenerlo. Entonces, por eso cuando me preguntaron de Julio, yo dije que Julio era un valiente. ¿Por qué? Porque no es un valiente porque va a chocar, no. Es un valiente porque tiene la capacidad de poner la pelota arriba, el pie arriba de la pelota en los momentos más calientes. Entonces para mí eso es un valiente. Entonces nosotros necesitamos, ojalá tuviésemos 2 o 3 jugadores como Enciso, ojalá tuviésemos 2 o 3 como Diego Gómez, ojalá tuviésemos 2 o 3 como Omar Alderete, como Gustavo Gómez en ese aspecto. Yo digo, hay jugadores que están creciendo, hay jugadores que van creciendo, que van haciendo experiencia, porque no compiten en este nivel. No compiten, quieran o no quieran, no compiten en este nivel. O sea, díganme si el ritmo, la velocidad y la intensidad, porque miren los metros de alta intensidad, que ustedes tienen acceso a todos los parámetros. Miren la velocidad de las canchas, la velocidad de la pelota, la velocidad de los pases, la fortaleza como se da, la cantidad de metros recorridos, los metros en alta intensidad. Díganme si son los de la Copa Libertadores, díganme si son los de la Copa Sudamericana.
Entonces nosotros tenemos el 80% por ese nivel. Entonces ahí es donde cuesta, nivelarse a ese nivel cuesta. Entonces, ¿por qué? Porque hay menos tiempo, hay menos espacios, hay más velocidad para resolver más rápido, porque no hay tiempo. El otro día en una jugada que hace muy buena con Julito, le pivotea con el partido contra Turquía, le pivotea a Diego controla, hace un paso, cuando quiere hacer un toque más para rematar, que está en la media luna en área, se la pellizcan de atrás, porque no hay tiempo. En este espacio no hay tiempo. En otro contexto, en otro lugar, tenés 3 tiempos para poder hacer. Pero acá, si no resolves en 2 tiempos, te quitan la pelota. Entonces, ahí, acostumbrarse a eso, una cosa es fácil, sí, yo te lo muestro en un video, te lo digo, esto, lo otro, después llevarlo a la práctica. Entonces, eso es lo complejo. Entonces, ahí, la verdad, como digo, nos van a dar muertos. Ojalá nosotros estamos acá y vamos a seguir peleando. Y si nos toca quedar eliminados, nos toca quedar eliminados. Pero nosotros tenemos la tranquilidad de saber que con lo que tenemos y con lo que ponemos nosotros seguimos pensando y sintiendo que estamos en condiciones de ganarle a cualquier equipo, por más allá de las limitaciones, de los condicionamientos, de los problemas, de lo que sea. Nosotros vamos a pelear, no tengo ninguna duda. Y en buena hora que estén acá. Y lo lindo que tiene Paraguay, que ya está clasificado para el siguiente mundial, que no necesita pasar por el karma de la eliminatoria. Entonces tiene 4 años para trabajar, aunque ya tendría que hace 2 años tendría que estar trabajando para el Mundial del 2030. Entonces ahí no necesitamos venir al Mundial para ver, ¿con qué nos encontramos? A ver, ¿qué tenemos que hacer? Entonces no, ya habría que haberlo hecho antes. Entonces eso es lo que te tiene que dar. ¿Cuál es la manera de crecer? La manera de crecer es nivelarte para arriba. Entonces sí, para nivelarte para arriba, esto es un parto. Y esto es un parto a veces de nalga. No lo voy a decir yo, por las mujeres, es un parto de nalga, un parto con dolor. Y a veces te viene con el cordón cruzado. Entonces hay que parir. Entonces estas son cosas que hay que parirlas. Hay que sentirlas, hay que vivirlas, hay que experimentarlas y hay que atravesarlas para en definitiva después darle para adelante. Por eso para mí, nada, no quiero decir nada porque si no, nada. Listo, acá termino.